compartir. Recording in progress, pues. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo soy Julia Hernández, soy una de las cofundadoras y miembros del comité director de Hesperides. Entonces, por parte de nuestra organización, me gustaría decir muchísimas gracias a nuestros ponentes, o nuestros discursantes, nuestros participantes hoy y también a nuestro público. Realmente es un gran placer ver a todos ustedes aquí, entonces muchísimas gracias. Este evento hoy va a ser un evento bilingüe, entonces vamos a usar cualquier idioma, portugués o español que quieran, entonces lo que les hace cómodo es estar bien con nosotros. Vamos a empezar, entonces, primero, para los que no saben bien, conocen bien nuestra organización, tengo aquí nuestro sitio web y nuestras cuentas de nuestras redes sociales aquí en el chat para todos. Pueden explorar la organización en el sitio web si quieren. Hay también tenemos Twitter y Facebook y el canal de YouTube. Entonces, bueno, podemos empezar con, ahora llega el público. Pues, bienvenidos a los que acaban de unirse a la llamada. Hola, vamos a empezar con unas presentaciones de los que van a compartir sus perspectivas y experiencias hoy. Entonces, podemos empezar simplemente en el orden de mi pantalla. Veo primero a Mari. ¿Quieres presentarse? Olá, boa tarde. Todos me escutam? Escutam direitinho? Então tá bom. Bom, meu nome é Maria Castro, também sou membro do comitê, né, diretor da Hesperides, junto com a Júlia. Não sou cofundadora, mas participo, né, dessa parte aí desde o ano passado. E tem sido um grande prazer e uma grande honra para mim fazer parte, né, desse comitê diretor e poder, enfim, desenvolver novos projetos, né, como esse das jornadas que a gente tem desenvolvido aí ao longo do ano, junto com vocês. Bom, meu nome, como eu já disse, é Maria Castro, eu sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo, que é uma instituição que, enfim, abriga tanto cursos técnicos integrados ao ensino médio, né? Então, alunos de ensino médio que cursam paralelamente técnico, profissionalizante, e também cursos de graduação e pós-graduação. O Instituto Federal é uma instituição diferente das universidades federais nesse sentido, né? Porque eles têm também o curso técnico subsequente, que é o curso técnico pós-ensino médio. Então, o perfil dos nossos alunos é muito variado, né? O mesmo professor acaba trabalhando com diferentes perfis ao longo do semestre. E essa é a minha realidade, né? Lá no curso eu tenho trabalhado com o ensino médio, que foi onde eu conheci o Henrique, que vai se apresentar mais à frente, que foi meu aluno, inclusive. E também trabalho com a graduação, com a licenciatura em letras, né? E com a extensão também, que são os cursos que a gente oferece para pessoas da comunidade externa que não passaram pelo processo seletivo, mas que têm também a oportunidade, né, de aproveitar aquilo que as instituições federais têm a oferecer. Então, eu tenho trabalhado com o ensino médio, com língua portuguesa. Eu tenho dado preferência a ensinar língua portuguesa para os primeiros anos do ensino médio, justamente porque eu considero que sejam as séries em que mais facilmente a gente consegue trabalhar o conteúdo, né, de estudos clássicos, por conta da previsão, né, do currículo do ensino médio no Brasil, né, trazer no primeiro ano o estudo do Renascimento, né, de poetas como Camões, e fechando ali com o arcadismo, né, que é o neoclassicismo, que são, enfim, duas estéticas que recuperam de forma bastante intensa, né, esse diálogo com o mundo clássico. Então, acaba sendo uma oportunidade de trazer essa minha formação para dentro da sala de aula no ensino médio. Paralelamente, eu também tenho trabalhado com a licenciatura,
dando, né, algumas disciplinas, tanto no curso à distância que a gente tem, como no curso presencial, estudos clássicos, introdução ao latim, né? E, enfim, tenho tido a oportunidade também de desenvolver pesquisa aqui na instituição. Então, a minha atuação, ela é um pouco diversificada em público, né? Porque eu não atendo apenas a alunos de ensino superior. No momento, eu não consegui ainda me colocar dentro de nenhum curso de pós-graduação, então também não tenho orientandos de mestrado e doutorado, somente orientandos de conclusão de curso, né? Trabalho de conclusão de curso, dos finais da licenciatura, e orientandos de iniciação científica, tanto na modalidade júnior, que são os alunos do ensino médio, como para os alunos de graduação. E aí, tanto os júnior como os que são alunos de graduação têm estudado junto comigo recepção dos clássicos na literatura brasileira moderna e contemporânea. Esse é o meu projeto de pesquisa atual, né? E, paralelamente, eu também desenvolvo um outro projeto, né, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, chamada Estudos Clássicos na Escola, né, a FAPES, com um edital do qual eu participei ano passado, e aí a gente foi contemplado com uma verba, então estamos desenvolvendo, eu e um grupo, né, de pesquisadores, não eu sozinha, esse projeto. Então, apresentei brevemente o que eu faço da vida aí, né, como professora e pesquisadora. Pues muchísimas gracias, Mari. Próximo en pantalla tengo a Alessandro Corrado. Muito bem, colegas. Olá a todos. Meu nome é Alessandro Oliveira. Eu atualmente faço doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou orientado pela professora Leni Ribeiro Leite. E, embora a minha pesquisa não esteja 100% relacionada com o ensino de estudos clássicos em si, né? Eu trabalho com poemas de Cícero. Eu tive uma ou outra experiência como estagiário na graduação em letras, então dei aulas de latim, dei aulas de literatura latina. Recentemente voltei do doutorado de sanduíche, então tive uma experiência com pessoas que tiveram uma formação bem diferente da minha em estudos clássicos, e espero poder aí contribuir com o debate. Muchísimas gracias, Alessandro. Próximo, tenemos Leonor. Gracias, Julia. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Mucho gusto. Y también muchísimas gracias a Hespérides por esta invitación. Yo soy Leonor Hernández, soy estudiante del doctorado en Filología Medieval Áurea e Hispanoamericana de los siglos XVI al XVIII. Es un título muy grande de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa, que es como la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, una de las, digamos, locales de la Ciudad de México. También soy docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, que esa es más como la nacional, ¿no? Ahí enseño literatura griega, materias opcionales de literatura griega, y también enseño cultura clásica 1 y 2, que son como introducciones a historia y literatura griega y latina para estudiantes de literatura moderna. Entonces, pues son muchísimo más básicos, ¿no? Y bueno, también actualmente estoy coorganizando junto con Aldo Toledo, que es mi compañero del doctorado, y con el profesor Bernardo Berruecos de la UNAM, un seminario titulado Tradición Clásica en las Culturas Hispánicas y Modernas, al que todos y todas están cordialmente invitados. Cualquier cosa, pues ahí les comparto los carteles de nuestras sesiones. Tendremos nuestra primera sesión el 1 de septiembre, entonces, bueno, cualquier cosa, pues ahí me pueden contactar. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Julia y a Hespérides por esta iniciativa. Enrique. Olá a todos, tá dando para me ouvir certinho? Tá chegando o áudio bem? Beleza, me chamo Henrique, na verdade eu sou aluno de graduação de Letras Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ao mesmo tempo que eu sou aluno de graduação,
eu participei também e continuo participando de um projeto de extensão, dado inclusive pela Maria, que está com a gente na chamada, que foi projetado no início da pandemia, né, para ser feito como uma introdução aos estudos em latim, né, aberto à comunidade. E só que a pandemia ela acabou se estendendo bastante, né, e a gente está até hoje trabalhando. Esse projeto de extensão ele me ajudou extremamente na faculdade, né, no nível da graduação, a fazer as matérias de latim. E por isso, hoje eu atuo como monitor de uma disciplina de latim da Faculdade de Letras da UFRJ, chamada Introdução à Morfologia do Latim e a Cultura Romana. E sendo monitor dessa disciplina, né, eu posso ajudar os alunos que têm dúvida na disciplina, eles entram em contato, né, comigo e por meio desse contato eu posso projetar então pequenas aulas para eles para poder ajudar a solucionar essas dúvidas, né? Então eu acompanho os professores dessa disciplina, né, na faculdade, para poder me preparar para quando esses momentos acontecerem, e tem sido muito bom. Eu queria agradecer a Esperides pelo convite e é isso. Obrigado. Obrigada, muchas gracias. Y próxima veo a Gemma. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Julia Hernández y a todos los componentes de Esperides por la organización de este evento. Mi nombre es Gemma Bernadó, soy licenciada y doctora en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona y trabajo en la Universidad de los Andes en Colombia. En mi trabajo en la Universidad de los Andes, yo soy profesora de Letras Clásicas del Departamento de Humanidades y Literatura, donde en los estudios de pregrado de literatura enseño latín, griego, literatura latina, sobre todo cultura y civilización romanas para todos los estudiantes de la universidad. Y además tenemos también una maestría en estudios clásicos que ha sido, pues, que es bastante nueva dentro de todo, pero de la cual estamos muy orgullosos y muy contentos. Y en esta maestría nuestro foco principal es el estudio de los estudios clásicos, pero en y desde Colombia. Entonces nuestra vinculación al estudio de la pervivencia y el estudio de la influencia clásica en el territorio es muy importante. De hecho, por ejemplo, tenemos un semillero, que es un grupo de investigación que estudia el patrimonio bibliográfico de autores clásicos. Y en cuanto al nivel del alumnado que trabaja con nosotros, pues es muy variado. Empieza con los estudios de pregrado y termina en los de maestría. Gracias. Qué buena, Gemma, gracias. Y el último tenemos aquí Joandy Cabrera. Joandy. Hola, mi nombre es Joandy, soy profesor de clásicas y español en Rockford University en Illinois. Estudié clásicas e hispánicas en Cuba. Hice mi máster en filología clásica en la Universidad Complutense de Madrid. Hice otro máster en filología hispánica en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Y luego estudié mi doctorado en literatura en Texas A&M University y bueno, ahora trabajo aquí en Illinois. Normalmente imparto, bueno, recepción clásica, mitología, latín, griego, y mis temas de investigación tienen que ver esencialmente con la poesía y el teatro y la recepción clásica en ambos géneros. Eso en general. Y bueno, agradecer también a Esperides por estar aquí hoy y poder compartir con ustedes y escucharlos. Muchísimas gracias. Pues la estructura de la discusión que vamos a tener es que vamos a plantear una pregunta y todos van a tener la oportunidad para compartir un poco sobre sus experiencias con el tema. Entonces voy a leer la pregunta en español, pero pongo en el chat el texto de la misma pregunta en portugués, por si ayuda. Aquí está.
la pregunta en portugués, pero para empezar, nos gustaría saber un poco más sobre la pregunta de qué maneras inciden, leo en portugués y no lo voy a pronunciar bien. Okay. ¿De qué maneras inciden en las decisiones pedagógicas la familiaridad o la ausencia de familiaridad de sus alumnos con los clásicos, en particular con sus experiencias educacionales o culturales previas que tienen estos alumnos? ¿Sí? Opa, começa quem quiser ou já tenho? Não, né? Vou quebrar o gelo. Bom, assim, como no Instituto Federal a gente acaba lidando com públicos muito diferentes, a gente recebe desde alunos, né, assim, principalmente no ensino médio, que tem pouquíssimo contato, que nunca leram um livro sequer na vida e que conhecem bem pouco mesmo, né, sobre qualquer coisa relacionada a estudos clássicos. Alguns não conhecem nem assim aquelas expressões mais cristalizadas, que já são quase que expressões idiomáticas, como, por exemplo, isso é um presente de grego, isso é um cavalo de Troia, né, que às vezes é por onde a gente puxa alguns alunos para introduzir, né, algum conteúdo. E eu tenho visto, assim, no ensino médio, muitos alunos que não sabem nem isso, né? Você pede a eles, você sabe o que é um presente de grego? E o aluno fica, não sei. Mas, assim, ainda assim, eu tenho visto que a maior parte dos alunos que chega com algum conhecimento sobre mundo clássico, né, ou sobre mitologia, principalmente, chega conhecendo, né, esse conteúdo por meio da leitura de livros como aquela série do Rick Riordan, se eu não me engano, é assim que se pronuncia o nome, o Percy Jackson, a saga do Percy Jackson. Pelo menos aqui no Brasil, essa série de livros no ensino médio tem sido, assim, digamos, a fonte com que maior frequência os alunos, né, citam para mim como, eu conheço essa história da mitologia porque eu li Percy Jackson, né? E quando eu comecei a desenvolver pesquisa com o ensino médio, né, o PIBIC Júnior, que é uma experiência bem interessante, né, para a gente trabalhar pesquisa com alunos de 15 anos de idade. Eu deixei, assim, a oportunidade para que eles escolhessem, né, as obras com as quais eles queriam trabalhar esse assunto, que é a recepção dos clássicos. E, assim, todo ano tem aluno que escolhe algum volume da saga do Percy Jackson. Todo ano. Então, eu já me acostumei com o fato de que, por mais que muitas vezes a gente critique, né, a qualidade do texto e por aí vai, que, enfim, eu vejo muitas críticas, né, sobre a qualidade desse romance, o que eu vejo é que a porta de entrada para muitos adolescentes para o mundo clássico tem sido esse romance, pelo menos no Brasil e no recorte de Santa Maria de Etibá, Vitória, que é onde eu trabalho. Mas, enfim, eu não sei assim se outras pessoas têm outras experiências, se os alunos chegam já em outros lugares conhecendo um pouco mais do que no Brasil, né? Se essa é uma característica específica do Brasil, ou se é meio generalizado, porque eu tenho notado assim, que quando eu era adolescente, as pessoas conheciam essas expressões, não sei se elas envelheceram um pouco mais e deixaram de ser usadas, se a internet já substituiu por outra coisa, mas essa é a sensação que eu tenho, que às vezes eles não conhecem essas expressões e quem conhece alguma coisa foi porque leu Percy Jackson. E aí eu tento levar para a sala de aula, principalmente no ensino médio, leituras adaptadas, principalmente das Metamorfoses de Ovídio, né? E de alguns episódios da Ilíada, da Odisseia ou da Eneida, porque acabam dialogando bastante com a saga do Percy Jackson. Esses 4 textos em especial acabam dialogando bastante com essa saga. Então, eu tenho, com frequência, recorrido às Metamorfoses, adaptado alguns trechos para levar para o primeiro ano do ensino médio, com esse objetivo, né, de trabalhar, de alguma maneira, mesmo que a partir de uma adaptação, as fontes com eles também. Então, o que eu vi, minha pouca experiência dando aula no ensino médio, é que realmente é muito
heterogêneo, varia muito de turma para turma. Tem turmas que você tem vários alunos que leram Percy Jackson, ou que têm alguma memória de algum conteúdo de mídia que eles consumiram mesmo. Por exemplo, quando eu era criança, todo mundo assistiu o Hércules da Disney. E então você tinha muitas referências ali. Você tem até você tem muitas referências dentro daquele desenho, até se você for puxando ali. Então, eu acho que, infelizmente, no Brasil, não é oferecido formação para professor para trabalhar esse tipo de coisa dentro de sala de aula. E muitas vezes não existe a estrutura de ter um tempo hábil para trabalhar esse tipo de conteúdo como ele deveria ser trabalhado. Então, por exemplo, você tem poucas aulas, no caso da história, você tem poucas aulas para trabalhar com antiguidade, você tem poucas aulas para trabalhar com Renascimento, para trabalhar com arcadismo. Será que é possível, durante esse tempo, você trazer esse tipo de obra, você realmente buscar com os alunos quais são os referenciais deles, como você pode trabalhar os referenciais dele? É muito difícil atribuir essa tarefa ao professor, considerando a própria estrutura da educação e a realidade da educação no Brasil em sala de aula. E acho que já a nível de graduação, como a disciplina é focada nisso, acaba sendo um pouco mais fácil de você pensar nos referenciais dos alunos nesse contexto. ¿Puedo? En Colombia, el alumnado llega a la universidad sin conocimientos previos de lengua ni latín ni griego, solo excepcionalmente algunos estudiantes que han pasado por la escuela italiana, por ejemplo, o por alguna escuela europea que sí tiene el estudio de las lenguas clásicas en su currículum, solo son excepcionales los que llegan. Luego, el nivel que tenemos de entrada en cuanto a lenguas clásicas es pues desde cero. En cuanto a lenguas clásicas y literaturas también, solo excepcionalmente alguno en alguna clase de literatura universal ha tenido la opción de leer autores clásicos. Entonces, empezamos desde cero y en ese sentido sí que es bastante homogéneo el nivel, con lo que eso comporta. Por otra parte, quiero también mencionar que es algo que se destaca de nuestros estudiantes, que cuando salen de la carrera tienen unas habilidades de expresión escrita y en Colombia hay unos exámenes al final de la carrera que ha sido destacada en diversos informes, por ejemplo, y todos apuntan a que esa capacidad de buena expresión escrita correspondería probablemente al estudio del latín y del griego. En cuanto, por ejemplo, a los estudiantes de la maestría, llevan, eso sí, con niveles muy distintos. Algunos llegan conociendo bien latín y griego, otros conociendo bien o latín o griego y otros llegan sin conocimientos de latín ni de griego. Entonces tienen la opción de hacerlo durante la maestría. Sí. Pero pues por supuesto influye sin duda en la impartición de las clases y en la configuración del currículum y de nuestros estudios, por supuesto. Sí, bueno, yo quería agregar que el Percy Jackson parece que está siendo más leído en Brasil que en los Estados Unidos, así que la referencia al menos que yo tengo de mi contexto académico es que Percy Jackson se utilizaba mucho en gente de mi edad, y yo tengo 40 años. Así que se utilizaba mucho en las escuelas, incluso, pero con gente nacida en los 80, inicio de los 80, quizás finales de los 70, al menos en ese momento o hasta ese momento sí se utilizaba. Mi experiencia con mis estudiantes es que las referencias principales mitológicas que tienen son Hércules de Disney y poco más. Eso esencialmente. Yo creo que Hércules se ha convertido en el referente principal de la mitología, al menos para los estudiantes que yo he ido teniendo
en los últimos 4 años. Claro, eso hace que uno tenga como respuesta en el aula esencialmente estoy tomando mitología porque es cool. Y yo he prohibido esa palabra en mis clases ya directamente. Mythology is not cool, you're wrong. No puede ser algo cool cuando una madre mata a sus hijos o cuando un hijo se acuesta con su madre. No me digan que eso es cool porque ninguno de ustedes cree que eso es cool. Entonces, a partir de ahí, yo desde el primer día de clase que se plantea en la mitología desde un punto de vista más serio, digamos, ¿no? Más profundo. Y claro, uno tiene que luchar precisamente por esa falta de conocimiento, uno tiene que luchar contra ciertos estereotipos. No me ha sucedido solamente en los Estados Unidos, también me ha pasado en Cuba impartiendo clases, y en España, con menor incidencia en España, pero también me sucedía. Pero yo sí recuerdo en Cuba que la primera vez que yo di tragedia griega en la Universidad de La Habana, mis estudiantes de primer año me dijeron que Dioniso era el dios de los homosexuales. Y ellos no usaron, de hecho, la palabra homosexual, ellos usaron una palabra mucho más fuerte, ¿no? Y yo me sorprendí muchísimo porque no entendía de dónde habían sacado ese referente como Dioniso representante de los homosexuales. Que no es que no lo pueda hacer, pero es que en realidad no es precisamente lo que uno se encuentra cuando abre un diccionario de mitología, ¿no? O un libro de mitología. Por eso, precisamente, incluso el aumento, sobre todo en los Estados Unidos, de un intento continuo de secuestrar, controlar la narrativa mitológica con propósitos extremistas, esencialmente de extrema derecha. Claro, eso te enciende todos los bombillos rojos, ¿no? Y te hace, pues, precisamente ser más cauteloso, preocuparte más. Y esencialmente mis clases de mitología son las que más alumnos tienen. Por eso aprovecho siempre y trato de que precisamente esa buena cantidad de estudiantes que matriculan la clase, pues entiendan que al menos la mitología griega está pensada como un sistema anárquico, elástico, donde nadie tiene el control de la narrativa, y eso es lo que la hace tan atractiva hasta el día de hoy, ¿no? Eso esencialmente. También, por otra parte, no solo sucede en los Estados Unidos. Yo sé que en España la lucha en contra de las políticas educacionales que cancelan todo clásico prácticamente, que yo creo que es una lucha contra el conocimiento y el pensamiento, no solamente contra lo clásico, también contra la filosofía, etcétera. Bueno, eso también yo creo que se ve bastante reflejado en muchos contextos en los Estados Unidos. En mi universidad el programa de clásicas disminuyó enormemente justo cuando yo empezaba, y no hay prácticamente requisito de lengua y no hay una licenciatura específicamente en clásicas. Lo que hay es lo que se llama minor, y bueno, y lo existe porque yo estoy aquí, si no, no existiría, porque yo he hecho todo lo posible por mantener algo, ¿no? Y entonces lo que he hecho, y con esto termino, lo que he hecho es ir introduciendo algunos requisitos de lengua que estudiantes de religión, que estudiantes que toman los estudios de traducción y lingüística, y por supuesto los que estudian el currículum de clásicas, pues tengan que tomar griego o latín en algún momento, y también la clase de etimología. Yo concuerdo, perdón que tome la palabra, con Joandy, con lo que se ha comentado. Creo que sí, la mitología es uno de estos aspectos que más atraen a estudiantes y que pues sí tiene que ser tomado con mucho cuidado y discutirse en el aula con mucho cuidado. También he notado justamente esto, ¿no? Hércules, pues sí, todo mundo, todos los estudiantes siempre te dicen, ah, sí, son como las moiras, ¿no? Las parcas de Hércules, y siempre es lo que tienen las musas, pues sí, cantando, es lo que tienen muy en la mente. No me ha tocado tanto con Percy Jackson, tal vez sería cosa de que lo preguntara más, lo voy a hacer, y cualquier cosa ahí les informo. Bueno, yo creo que en México es un poquito parecido en algunos aspectos. Solamente hay una cosa curiosa, y es que en México los únicos bachilleratos, preparatorias, no sé cuál sea el equivalente,
los únicos que enseñan griego y latín son los bachilleratos públicos. Entonces, solamente los únicos estudiantes que llegan a la licenciatura con conocimiento de lengua griega y latina aunque son muy pocos, son de proveniencia de escuela pública. Las escuelas privadas no enseñan lenguas griegas y latinas. Pues en general las escuelas privadas en México tienen una ideología un poco diferente que se relaciona con la aristocracia mexicana, que es muy diferente a la de otros países. Entonces creo que algunos de los estudiantes de clásicos sí ya llegan con conocimiento de lenguas griegas y latinas, no saben nada de literatura. Eso sí, la literatura viene muy en cero. Y con mis estudiantes de literatura moderna, también el conocimiento de literatura es muy básico y de literatura clásica es prácticamente nulo. Entonces sí, efectivamente se tiene que comenzar prácticamente desde cero y con textos más o menos lo que podría denominarse canónicos, aunque pues estos ya sabemos, ¿no?, que es controversial también, ¿no?, que es canon, que es canónico, que no. Y bueno, yo para responder a una de estas otras preguntas, por ejemplo, yo cuando yo era estudiante de licenciatura, cuando yo era adolescente, pues yo también tenía conocimiento nulo de literatura griega y latina. A mí más que nada me gustaba la literatura en español. Y bueno, esto fue algo que fui aprendiendo, pero ¿qué fue lo que me hizo quedarme en clásicos? Aunque bueno, en realidad ahorita estoy en un posgrado de siglos de oro, pero lo que me sigue haciendo, lo que me mantiene estudiando clásicos, hipervivencia de clásicos y tradición clásica, que es a final de cuentas a lo que me dedico, pues fue darme cuenta de todo lo que hacía falta por hacer. Descubrir una gran riqueza de textos neolatinos, por ejemplo, en bibliotecas en México, desde el siglo XVI en adelante, ver también toda la tradición clásica que había que explorarse en cultura mexicana, en literatura mexicana, americana en general, en español. Y bueno, creo que esto fue cuando yo todavía como estudiante, es lo que a mí me hace motivarme a seguir en esto, sin importar que a veces sea difícil, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Vou aproveitar para falar também. As minhas experiências são um pouco diferentes, principalmente porque, sendo monitor dessa matéria de introdução à morfologia do latim, principalmente, né? Ela, assim, essa disciplina, para contextualizar, ela é a primeira disciplina de latim, né, do fluxograma de todos os cursos de graduação aqui da Faculdade de Letras. Então, um aluno novo na faculdade vai ter logo no seu primeiro período, vai precisar cursar essa disciplina. E, embora nessa disciplina sejam ensinados temas de cultura romana e bases da literatura, o foco principal da disciplina é na parte gramatical, né? Então, eu como monitor recebo esses alunos que têm dúvida, principalmente na parte gramatical, e a ausência ou a familiaridade que eles já têm com esses temas muda completamente a experiência desses encontros de monitoria, né? Existem alunos, por exemplo, que fazem talvez letras alemão, né? Que é uma língua que já conta com o sistema de declinações, né? Então eles já estão mais familiarizados. Mas muitos dos alunos que eu recebo, eles têm, por me procurarem para tirar as dúvidas, eles têm pouco conhecimento mesmo de sintaxe básica do português, né? Pouco conhecimento de linguística. Algumas escolas no Brasil, eu imagino, assim, foi o mesmo caso comigo, tratam na matéria de português, né, mais sobre literatura e às vezes a parte de sintaxe fica um pouco de lado. Então, eu acredito que a maioria desses alunos que chegam até mim, eles tiveram pouco contato com gramática durante o ensino médio. Então, nesses encontros, eu tenho a oportunidade de ensinar para eles esses fundamentos mesmo da sintaxe, né? Eu mesmo, quando eu comecei a estudar latim com a professora Maria, que está aqui com a gente, eu também tinha pouquíssimas bases de sintaxe, né? Eu aprendi mais no meu ensino médio
na parte de português, né? A literatura, e essa parte gramatical ficou um pouco para o lado. Então, agora, tendo passado por esse aprendizado de latim, né, e continuando a estudar, e me encontrando com esses alunos que têm dúvida, as mesmas dúvidas que eu tive, eu acabo que tenho o prazer de ensinar com a mesma paciência e calma com que foi ensinado para mim esses primeiros fundamentos da sintaxe, para poder depois, primeiro em português, para depois, gradualmente, fazer a transição para o latim e solucionar, então, as dúvidas, né? Acontece que na monitoria, a maior parte dos atendimentos que eu dou são individuais, né? Então, raramente eu tenho mais de um aluno por vez, né? Então, é sempre um aluno sozinho, e com isso eu tenho a oportunidade de meio que planejar uma aula sob medida para esse aluno, para que eu possa tirar as dúvidas pontualmente, assim. Então, é mais ou menos assim que se configura essa relação de informações prévias que os alunos têm, né, nesse nível. Pues muy interesante. Creo que la próxima pregunta que me gustaría plantear está un poco relacionado, es algo que tal vez puede crecer un poco este tema, aumentar un poco este tema desde otra perspectiva. Aquí pongo el portugués en el chat, pero la pregunta es, ¿cómo incide sobre la enseñanza el lugar de los clásicos en el medio sociocultural en que él se enseña? ¿Y cuál es su perspectiva sobre el sentido de esa enseñanza en ese contexto sociocultural específico? Júlia, vou até pedir licença para voltar num ponto da pergunta anterior, que foi mencionado agora na conversa, que é essa questão de alertar os alunos, né, sobre as diversas formas como eles vão encontrar essa cultura clássica representada na modernidade. E uma delas é nesses discursos, né, conservadores, totalitários, e por aí vai. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, isso acontece com muita frequência, assim. Para quem acompanha os grupos conservadores brasileiros, e sobretudo os mais radicais, né, a gente vê que um dos valores que eles cultivam é esse contato com a cultura grega e com a cultura romana. Então, há muito, digamos assim, enfim, há muito... Você encontra muitos desses conservadores, por exemplo, que quando vão discutir qualquer coisa com alguém, em qualquer nível, né, seja num debate na televisão ou na própria internet, eles têm dois procedimentos que são comuns. Um é desqualificar o outro por qualquer uso que a pessoa faça, equivocado, né, de uma estrutura sintática, de uma concordância, escreveu qualquer coisa errado, falou qualquer coisa errado, eles, na mesma hora, tiram qualquer crédito que a pessoa tem na discussão. E a segunda é usar como referencial coisas que eles sabem que a maior parte dos brasileiros não conhece, que é justamente, por exemplo, Cícero, Sêneca, Aristóteles, Platão. Eles trazem para o debate, né, esses pensadores, ou até mesmo Virgílio, Horácio. Eu acompanhando esses grupos, assim, sabe, como espectadora, sabe, fazer observações, eu reparei que entre os cursos que eles oferecem para a comunidade conservadora, que são pagos e feitos pela internet, tem cursos, por exemplo, de latim, tem curso de literatura clássica. Eles orientam os pais que leiam Virgílio e Horácio com as crianças, e que depois leiam Camões, que a criança de 6 anos tem que ler os Lusíadas, e depois as referências que foram usadas nas Lusíadas, e que isso os torna melhores que essa galera, né, nas palavras dessas pessoas, que os depravados da esquerda e das universidades, né? Então, assim, acontece de forma frequente nesse ambiente, né, esse uso de material clássico para uma finalidade
eu diria, higienista, eugenista, racista, entre outros, né? Muitos se veem como herdeiros do Império Romano, né? E assim, eu não sei como isso funciona nos Estados Unidos, mas aqui eu vejo isso acontecer, e entre as figuras que propagavam esse tipo de pensamento e esse tipo de uso da antiguidade estava o Olavo de Carvalho, que faleceu recentemente, inclusive nos Estados Unidos, que era, eu acho que, o maior nome do conservadorismo brasileiro, e isso acaba atraindo para esses cursos de extensão que eu ofereço, às vezes até para esses programas de iniciação científica júnior que eu ofereço, alunos bastante conservadores, e às vezes é até difícil para mim, né, que não sou nada conservadora, dialogar com esses alunos nesses espaços, porque eles vêm buscar uma coisa e eu tenho ali outra, né, para oferecer. Às vezes acaba sendo interessante, né, porque eles vão entendendo que não existe ali, né, nenhuma distinção especial para o sujeito porque ele leu Homero, porque ele leu Virgílio. Ninguém se torna melhor que ninguém porque conhece esse texto, porque leu esse poema. E eles chegam com essa crença, né? E, enfim, não sei se isso que eu estou narrando se assemelha ao que foi colocado aqui, mas eu tenho observado isso no Brasil, tanto nas comunidades, nas redes sociais, como muitas vezes nas escolas, né? Nas escolas de ensino médio, nas graduações menos, porque normalmente as pessoas não escolhem fazer letras. Mas, enfim, no ensino médio eu tenho observado isso muito. Então, por exemplo, uma das coisas que eu procuro trabalhar com eles é sobre como, dentro, né, do regime nazista, o mundo clássico foi usado como um referencial importante, né, para, enfim, validar políticas eugenistas, racistas e tudo mais. Um documentário que eu costumo sempre passar em sala de aula é o Arquitetura da Destruição, que eu acho que traz um debate interessante sobre esse assunto. Enfim, aí eu queria só comentar esse aspecto mesmo, porque me ocorreu pensar nisso, né, quando o Yoandi mencionou essa questão, né, em relação ao que ele faz na universidade. Enfim, acho que eu queria só pontuar essa questão, mas podemos seguir para a próxima pergunta, só porque achei que era interessante mencionar que isso não acontece só nos Estados Unidos. Só engatando um pouquinho no que a Maria falou, eu acho interessante, aí talvez isso parta logo para a próxima questão, como que muitas vezes o ensino clássico é associado a um grupo aristocrático, né? E às vezes até grupos progressistas acabam seguindo esse discurso. Então, por exemplo, em 2016, aqui no Brasil, houve um projeto de substituir o ensino de estudos clássicos na escola, né? Então, trabalho de história antiga e medieval, por estudos africanos. E aí isso foi um objeto de polêmica muito grande, né? Porque a justificativa dada era que as raízes da cultura brasileira estão muito mais associadas à etnia africana do que à etnia europeia. Então, é imprescindível ensinar cultura africana, enquanto a cultura europeia, por ser uma cultura colonial, pode ser passível de se tornar um objeto opcional, né? Não é uma necessidade. O que é muito polêmico, porque o conhecimento do clássico em si não é aristocrático, né? A questão é o que se faz com o conhecimento. E eu acho que essa questão tem muito mais a ver, né, no nosso trabalho, talvez enquanto profissionais não conservadores, é a partir do pressuposto de que todos têm o direito de ter esse saber, né? E, independente de como ele já foi usado. A questão é a popularização de fato do saber. Então, acho que no Brasil é ainda um objeto de polêmica. O estudo fala, para que você faz isso? Ou às vezes até um aluno de ensino superior questiona, por que tem latim no curso de letras? Se é um idioma conservador, como se o idioma fosse conservador por si só, né? Não como ele é utilizado. Então, é um objeto de polêmica. Otra perspectiva, tal vez, del contexto hispanohablante. Sí, en Colombia el uso o el estudio de los clásicos es un caso excepcional. En Colombia ha habido muchos
presidentes que eran latinistas, conocedores especialmente de la gramática y de la lengua y la literatura griegas y latinas, especialmente latinas, pero pues también griegos, y eso pues sin duda va fraguando una imagen de los estudios clásicos elitista, alejada de las clases populares y de la mayoría de personas. Y eso pues no ha sido favorecido por los programas educativos que han ido, como comentaba mi colega Cabrera, que han ido siendo marginados de las escuelas, quizás por lo que comentaba Leonor Hernández, quizás en México es distinto, pero pues aquí en Colombia los clásicos y el estudio de los clásicos están muy asociados a una clase política conservadora, a una clase elitista, y no están pues al alcance de... su conocimiento no está al alcance de muchas personas. Y en América Latina en general está toda la teoría de Ángel Rama de la ciudad letrada, de una codificación del conocimiento precisamente en manos de una élite, y una manera de codificarla aún más aún más cerrada es el uso de las lenguas clásicas. Sí, yo quería agregar que yo trabajo bastante con el archivo de mi universidad y me he encontrado artículos que comparto con mis estudiantes en las clases de, bueno, teatro clásico, pero también en las clases de mitología, y recuerdo algunos que hablan de la crisis de los estudios de los clásicos a finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando de algo que en realidad viene sucediendo hace bastante tiempo. Siempre han estado en peligro, siempre han sido el estudio minoritario. Lo interesante quizá para mí ahora es que en la actualidad formamos parte de una minoría, pero no en el sentido aristocrático, sino en el sentido de esas minorías que necesitan ser reivindicadas. Y eso nos pone al lado de precisamente los opuestos en el pasado, ¿no? A los estudios, los supuestos opuestos del pasado a los estudios clásicos. En el contexto de Rockford University, nosotros tenemos una figura que es Premio Nobel de la Paz, se llama Jane Addams. Jane Addams es una activista, fue una activista política, cultural, a favor de ayuda de los emigrantes, muy polémica en finales del siglo XIX, principios del XX. Creó una casa social en el área de Chicago, que hoy por hoy es un museo, y allí pues hizo muchos eventos culturales. En esos eventos culturales estaban incluidas puestas en escena de obras griegas, porque muchos emigrantes en el área de Chicago eran griegos, y esas puestas en escenas eran de hecho en griego. Ella se graduó en 1881 de Rockford University y se graduó con un ensayo sobre Cassandra, sobre cómo ir más allá en el siglo XIX como mujer, cómo ir más allá y lograr ser escuchada a pesar de ser ella misma una especie de Cassandra, a pesar de que la mujer en el siglo XIX estaba un poco así, condenada, según su punto de vista, a no ser entendida, pero que no se podían parar ahí, tenían que seguir hablando hasta que llegara el punto en que se entendiera lo que querían decir. Entonces, claro, yo acabo de hacer la transcripción, por cierto, de un ensayo de ella sobre Belerofonte, muy interesante, porque además es un ensayo de cuando ella era estudiante. Lo escribió en inglés, lo tradujo al griego y lo presentó en griego en un evento en la universidad. Y claro, cuando Jane Addams es el punto principal de referencia política, activista, social, de interacción con la comunidad en mi universidad. Entonces, teniendo todos esos referentes de su conexión con las clásicas, eso me permite a mí, pues, decir, bueno, la formación de esta muchacha fue meramente clásica. Ella tiene en sus diarios momentos en que dice, no hay nada mejor que un domingo dedicado a traducir a Homero con mi profesora, por ejemplo. Entonces, claro, a partir de ahí, eso ayuda a que los estudiantes se interesen muchísimo más, que la universidad misma
vea la importancia del rescate y la conservación de los estudios clásicos, etcétera. Eso, esencialmente, el trabajo con el archivo me ha ayudado mucho a eso, pero luego vienen las conexiones con la situación actual, ¿no? Desapariciones en México, la cantidad de desafíos sociales que uno tiene diariamente y cómo todos ellos se relacionan en realidad con muchos contextos y muchas situaciones que vivieron, que se han vivido en el pasado, ¿no? Y ahí pues uno puede establecer una serie de conexiones. Y luego, la capacidad que te da el sistema mitológico grecolatino para hablar de la diversidad, que es una cosa descomunal, porque como dije antes, ahí no hay un control establecido, ni nadie dicta la narrativa. Los griegos tuvieron la maravillosa idea de que nadie tuvo que venir de fuera a cuestionarlos. Ellos cuestionaban absolutamente todas las mismas ideas que en algún momento defendieron anteriormente. Nadie critica más fuerte a Platón que el propio, nadie critica más fuerte a Homero que el propio Platón, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre ayudan para hablar de diversidad en el presente. Y ese tipo de cosas también, bueno, se relacionan con el contexto en el que yo al menos me muevo. Otra cosa que estoy, por ejemplo, en mi clase de mitología este semestre, yo estoy haciendo que los estudiantes transcriban poemas, obras de teatro, artículos, incluso chistes, noticias de las publicaciones de la universidad desde el siglo XIX hasta el presente, para hacer una colección de todas ellas y publicar un volumen con esa selección que hagamos, ¿no? Y es una manera muy interesante de ver ellos cómo estudiantes desde el siglo XIX, durante todo el siglo XX, han estado dialogando con estas figuras clásicas, como muchos de los estudiantes que los antecedieron han escrito poemas sobre Antígona, Edipo, Casandra, y Helena de Troya, cómo ha escrito obras de teatro sobre la caída de Troya, cómo ha escrito hasta chistes de cosas que suceden en el aula y luego las publican en esas propias publicaciones, etcétera, ¿no? Y entonces eso los hace un poco decir, definitivamente esto forma parte de nosotros, ¿no? Definitivamente esto forma parte del espacio en el que yo me estoy desarrollando. Bueno, en mi caso, digamos con lo que me refería, Gemma, sobre el griego y el latín en las preparatorias en México, es que son los únicos lugares donde se estudia lengua griega y latina en niveles preuniversitarios, pero realmente los clásicos pues no tienen una asociación con ningún grupo porque pues están bastante relegados. Digamos que los que se lo apropiaron un poquito, y espero no meterme en problemas por decir esto, pues fueron los de la Universidad Nacional Autónoma de México, una serie de profesores, sobre todo provenientes de las escuelas de traducción y sobre todo grupos de traductores que tenían este programa, este plan de traducir griegos y latinos al español, ¿no? Y entonces por esto el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM creó su biblioteca, su propia biblioteca de traducción de traductores de griegos y latinos. Y bueno, este en realidad fue siempre un grupo bastante conservador. Entonces, en ese aspecto, pues sí, la presencia que en la actualidad, no siempre, sino en los últimos 50 años, han tenido los clásicos en México, pues sí, de cierta forma se asocia al conservadurismo. Y pues México, desafortunadamente, es un país sumamente conservador todavía. Hay muchísimas cosas que tardan muchas décadas en llegar a México y se digieren muy lentamente. Entonces creo que sí, siempre es muy importante tomar en cuenta con los estudiantes cuando pues tienen prácticamente este acercamiento nuevo a los clásicos y realmente no tienen muchos prejuicios sobre ellos porque realmente no los conocen. Es importante empezar, por lo menos para mí, mis clases con una discusión sobre los debates actuales y sobre las críticas que actualmente se le hacen a los estudios clásicos. No forzosamente va a funcionar de la misma manera en México, no forzosamente se asocia con presidentes, para nada, con grupos de dinero, con grupos aristocráticos, no forzosamente, pero sí es importante que los estudiantes sepan cuáles
cuáles son las críticas que se están haciendo, cómo ha funcionado en otros lados, y bueno, a partir de eso intentar abordarlo desde nuestra perspectiva, cómo funcionarían en México, ¿no? Creo que justamente hace falta muchísimo una historia como de la scholarship clásica, ¿no? De los estudios clásicos en México, una buena historia porque sí creo que culturalmente es muy, muy relevante. Y justamente creo que estas nuevas perspectivas, pues no eurocentristas, no jerárquicas, un nuevo enfoque de la tradición clásica, lo que menciona Joandy, no creo que es muy, muy importante. Mencionaste justamente lo de las desapariciones. Una autora llamada Sara Uribe tiene unos poemas de Antígona, pues que los relaciona justamente relacionando la figura de Antígona con familias de desaparecidos, ¿no? Y con esta angustia de el entierro, buscar el cuerpo, y bueno, pues estas cosas escalofriantes que desafortunadamente pasan en el mundo actual, ¿no? Entonces creo que pues sí es muy importante que desde cada perspectiva diferente de los diferentes países, pues sí se aborden estos debates, y que pues aunque no los conozcan muy bien, que sí sepan todo a lo que ha estado asociado el clasicismo en los estudios y en las universidades, en los países, etcétera. ¿Un comentario final, Enrique? Bueno, ya que Leonor mencionó a Sara Uribe y el texto, yo quería mencionar que precisamente mis estudiantes el fall pasado, o sea, el noviembre pasado, hace casi un año, hicieron una puesta en escena adaptada de ese libro de Sara Uribe, Antígona González, que le llamamos, de hecho, bueno, ellos le llamaron porque parte de la dinámica de la clase es que muchas de las decisiones las iban tomando ellos, ¿no? Y le llamaron Are You an Antigone, jugando con la idea de que Rockford University se presenta como Are You, y conectando precisamente el problema de las desapariciones con la cercanía que eso puede tener para nosotros, en tanto todos estamos en una condición parecida, e incluso había entre los estudiantes una muchacha que había perdido a una amiga en esa situación en México durante la misma puesta. Tuvieron lugar lamentablemente esos hechos. Es decir, que eso nos venía muy de cerca, y ese tipo de interacción, hacer una puesta en escena, convertir la puesta en escena como parte de la misma clase, que era una clase sobre política y tradición clásica, pues hizo que, bueno, lo pusiéramos, la gente de afuera de la clase viniera al teatro, viera la representación, y la representación fue en inglés, por tanto hubo un grupo, una población que no está quizás muy relacionada con el tema en esta zona en Illinois, y pudo saber de eso. En la puerta del teatro teníamos como una especie de pequeño mural donde estaban muchas de las imágenes de las desapariciones, de los desaparecidos, y también información al respecto, ¿no? Entonces, lo que me gustaría hacer es abrir la discusión y el asunto de las preguntas, tanto al público mismo, si los que están aquí tienen preguntas o comentarios sobre estos temas, o si los participantes mismos tienen comentarios adicionales o preguntas para todos los que están aquí, pero me gustaría abrir esta plataforma para seguir con la discusión en esta última fase de la conversación. Entonces pueden simplemente hablar, o si quieren usar el chat para hacerlo. Yo quería solamente agregar, antes de callarme, ojalá que ya para siempre, al menos esta vez, yo quería agregar, ya que comenzamos a hablar de Sara Uribe, puesta en escena, Antígona González, quería agregar que como parte de mi experiencia el semestre pasado, mis estudiantes de una clase de métodos de enseñanza del teatro,
en una clase del máster de educación en mi universidad, mis estudiantes escribieron una Medea adolescente en Illinois. Y entonces es una pequeña obra, tiene unas 18 páginas en un documento Word, espacio simple, y fue una muy interesante experiencia porque todos ellos eran americanos y por tanto pudieron poner en práctica el conocimiento que tienen de un high school y el contexto de un high school en los Estados Unidos con el mito de Medea, ¿no? Digamos que aclimatarlo a este contexto. Ese libro se va a publicar este semestre. Mi clase de traducción está traduciéndolo al español para que sea una edición bilingüe. Yo escribiré un pequeño prologuito y la obra también se va a presentar tanto en la universidad como fuera, en la comunidad. Y ese, digamos que es un proyecto que me alegra muchísimo tener este semestre y llevarlo a cabo. Y tuvimos además la suerte de que la Sociedad de Estudios Clásicos en Estados Unidos nos dio un premio, nos dio $2,000 para llevar a cabo la edición y la presentación de la obra. Vai ser um prazer, né, Júlia, quando a publicação sair, quando a gente divulgar, né, nas redes da Hesperides, e adquirir também. Já estou curiosa para ver o resultado. Às vezes até para mostrar para os estudantes, né, que como que pode ser feita a dinâmica. Muito interessante. E é uma tática, né, de trabalho tanto com o texto literário, como, enfim, fazer com que os alunos se apropriem desse texto para serem eles mesmos criadores de textos, né? Porque às vezes a gente fica muito naquela fórmula de ser, né, dentro da aula de literatura, né, da análise crítica, a leitura minuciosa, mas com menos frequência, eu, pelo menos na minha experiência de graduação, tive a oportunidade de fazer esse trabalho de autoria, né, de utilizar a criatividade, partindo de um texto ou de um mito conhecido, né, de mais de uma fonte, para conseguir criar algo que dialogue com a nossa realidade. E, no entanto, dentro da pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre recepção dos clássicos, uma das conclusões a que a gente sempre chega é que o interesse que a gente tem pelo mundo clássico, ele se renova em grande parte pelo uso que autores, né, da contemporaneidade, da modernidade, fizeram desses textos. Então, muitas vezes a gente chega nas fontes, né, chega nos textos da antiguidade, chega em Homero, em Virgílio, em Horácio, em Ovídio, em Pércio, porque alguém, né, que é mais próximo de nós no tempo ou no espaço, utilizou esse material, enfim, dentro do seu próprio texto. E aí eu cito o exemplo de Machado de Assis, né, que é um autor que eu gosto muito, daqui do Brasil, que é muito conhecido, muito lido, é currículo em todo o nosso ensino médio, e que é um autor que utiliza bastante material da antiguidade para construir seus textos, né? E de uma forma muito rica, muito interessante. Isso acaba levando a gente para esses textos, né? Você fica com vontade de conhecer esses textos que ele menciona, com os quais ele dialoga, que ele usa até mesmo para enriquecer, às vezes, o jogo narrativo. Enfim, não é uma mera citação de textos antigos, né? É um uso bem inteligente e sagaz que ele faz desse material, e acaba sendo o maior impulso para a gente voltar no tempo e resgatar esses textos que não nos foram apresentados normalmente aqui no Brasil, no ensino médio. Então, eu mesma cheguei à graduação sem ter nenhum conhecimento, assim, de literatura antiga, né? Leni, inclusive, que está aqui, foi minha professora de latim, depois minha orientadora no PIBIC, no mestrado, no doutorado, grande responsável, né, por esse contato. Mas eu lembro que no meu primeiro projeto de iniciação científica, o que eu fiz foi justamente estudar as referências, né, à antiguidade clássica dentro de um romance do Machado de Assis chamado Esaú e Jacó, né? E aquilo acabou despertando meu interesse pela antiguidade, assim, né? Foi via Machado de Assis, que é um autor que eu gosto muito, e eu acho que outras pessoas fazem isso de outras maneiras, e uma dessas maneiras me parece ser isso, né? Você retextualizar, reaproveitar uma narrativa da antiguidade para construir uma narrativa que dialogue mais com a sua realidade, né? Querendo acrescentar, falando um pouco também sobre a proposta de atividade com os alunos do Andi, é que eu lembro que uma das coisas que eu fiz no ensino médio que mais despertou interesse em alunos foi
uma peça de teatro, né? Eu combinei com um professor de artes que era formado em artes cênicas, e ele cuidou muito da parte artística mesmo, e eu cuidei um pouco melhor do texto. E foi muito divertido, assim, foi muito legal. Os alunos quiseram saber. Eu lembro, foi Édipo, né? Que eu trabalhei. Os alunos correram atrás, quiseram saber mais. Porque tem gente que já ouviu falar em Complexo de Édipo e não sabia por que tinha esse nome. E aí as pessoas acabam criando interesse. Talvez até quando a gente cria atividades que saiam um pouco da lógica comum, da lógica tradicional de sala de aula, isso gere esse tipo de fruto, né? Y Yo quiero hacer una preguntita, Julia. ¿Puedo? Sí, muchas gracias a todas y todos. Muy interesante escuchar sus experiencias en las que uno también reconoce. Los que no hemos hablado, yo creo que reconocemos muchas de nuestras experiencias también, ¿no? Hay cosas nuevas que son además muy interesantes de incorporar. Y yo le quería preguntar a Gemma, cuando mencionó que en Colombia tiene toda esta asociación muy conservadora a los estudios clásicos, ¿cómo se posiciona la carrera de ustedes, el magíster, frente a eso? Es decir, si es que tienen alguna posición más o menos consciente de tratar de transformar eso, si es un dato de la causa con el que trabajan, en fin, ¿cómo se plantean ante esa realidad? Bueno, pues ahora estaba pensando que, a ver, esa asociación sobre todo fue en el siglo XIX y en el XX, diría. Lamentablemente, en la actualidad, los estudios clásicos están, bueno, pues están en una situación de minoría por otros motivos no ideológicos. Posicionarnos, bueno, cada uno tiene su libertad de cátedra en las clases, eso indudablemente, pero pues aquí los compañeros estaban comentando usos de los estudios clásicos con otro tipo de finalidades. Por ejemplo, estamos en un proyecto sobre resolución de conflictos a través de la literatura clásica, que nos va muy bien en el contexto actual colombiano de reconstrucción de de la paz en un país que sale de un conflicto que ha durado mucho tiempo, que está en un proceso de reconstrucción, y los clásicos precisamente nos permiten a veces acercarnos también a una realidad contemporánea desde otro lugar, ¿no? Nos permiten, por ejemplo, que haya grupos de estudiantes que crearon un proyecto que se llamaba Las Troyanas, en el que ellos mismos daban voz a mujeres que habían sido víctimas del conflicto armado, por ejemplo, con una serie de publicaciones, la colaboración con otros departamentos, como por ejemplo la maestría en construcción de paz, también tenemos colaboraciones con ellos, o con la maestría de estudios de género, es decir, abordando los clásicos desde otras perspectivas más inclusivas. Creo que ya también nos estamos pronunciando. Y pues, bueno, o sea, el conocimiento y el estudio de los clásicos, de hecho, lo que queremos es que pues fomentar también, como todos, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, pues desde una perspectiva interdisciplinar muchas veces. Entonces, pues no siempre tiene que hacerse explícitamente, pero pues espero que lo estemos pues haciendo. Por otra parte, bueno, diría que es como una tendencia general, o fue una tendencia general en el mundo hispánico americano, Sí. esta asociación. Sí, es verdad. Pero en algunas partes fue más arraigada que en otras, creo, ¿no? Porque justamente el estudio de los clásicos también fue más arraigado. No sé, en Argentina, por lo que sé de los colegas de allá, claro, se institucionalizó el estudio de los clásicos muy tempranamente, se enseñó lo mismo que decía Leonor, en las escuelas públicas argentinas se enseñó latín
hasta hace no mucho tiempo atrás, con un detalle, eso sí, que el sistema público escolar en Argentina fue muy bueno y fue el sistema, digamos, que tuvo más estudiantado hasta hace unos 40 años atrás, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos donde han convivido sistemas públicos y privados mucho más, por lo menos aquí en Chile, mucho más que en Argentina. Entonces, como se institucionalizó más temprano, también tuvo esa influencia o esa asociación conservadora mucho más asentada y arraigada que en otras partes donde no hubo una institucionalización ya desde el siglo XIX hacia el XX, ¿no? Hay muchas diferencias, creo, en ese sentido. Sí, es Acá, verdad. Es verdad, tienes toda la razón, y no solo eso, sino que además también en los últimos estudios que se está haciendo sobre la pervivencia de los estudios clásicos, generalmente se habla sobre América Latina y se pone No, todo como en un saco, y es terrible porque cada contexto es muy distinto. Es muy claro. Es muy distinto el contexto político, pero también cultural. Por ejemplo, en Colombia no hay épica escrita en latín, que tienen, por ejemplo, en México, y eso pues tiene un impacto. Por supuesto. Pero tenemos pues otro tipo de relación con los estudios clásicos y con el pasado clásico, que hace que después la evolución también sea distinta. Y es también hora de que empecemos a individualizar cada una de las distintas identidades y a ponernos en diálogo, porque sí que es cierto que son distintas, pero hay ciertos aspectos comunes que van en línea directa transversal. Entonces este diálogo me parece fundamental también. Sí, claro, yo también creo. O sea, en América, en toda la América hispana por lo menos, la asociación de la enseñanza de los clásicos y sobre todo del latín estuvo muy fuertemente ligada a la iglesia. Eso yo creo que es muy parecido en todas partes. Las diferencias que pueden haber es en qué medida la enseñanza de los clásicos se asoció o no a proyectos estatales no eclesiásticos. Entonces, en Argentina fue mucho más fuerte. En Chile, no, en Chile, Andrés Bello, que era colombiano, fundó la Universidad de Chile, donde yo trabajo, y era latinista. Y el primer currículum nacional tenía latín, griego y los clásicos como la enseñanza fundamental, pero 30 años después los nuevos próceres de la patria decidieron que había que modernizar la nación, entonces que había que enseñar francés, y no latín, y así cambios de currículum todo el tiempo, mientras que en otras partes hubo currícula que permanecieron mucho más tiempo, ¿no? Pero no bajo el alero de la iglesia. En fin, sí, es un mundo. Pero bueno, solo para una cosita quería pedirles, porque escuchándoles vemos que tienen proyectos y actividades tan interesantes, ¿no? Que han realizado. Sería tan bonito si nos pudieran mandar a Esperides las noticias para que pudiésemos compartirlas y publicarlas, porque yo creo que para todos es súper enriquecedor. O sea, lo que comentaba Joandy de sus estudiantes, los montajes, los textos, lo encuentro fantástico, ¿no? Lo que acaba de decir Gemma, y todos tienen probablemente experiencias, ¿no? Que yo creo que si es que a ustedes les pareciera bien, para nosotros sería súper bueno poder compartir y divulgar. Muchas gracias, sería fantástico. Mi última pregunta es básicamente está relacionada con la de Brenda, o esta observación, este comentario de Brenda, pero es que como pedagogos, como una comunidad de instructoras, de educadores, ¿qué es algo que nuestra organización puede hacer para fomentar más comunidad entre tras fronteras, tras todos estos contextos diferentes, para realmente crear una conversación más grande? Hay recursos, ¿qué podemos hacer? Porque imaginamos, nuestra visión para nuestra organización Hesperides es realmente crear una comunidad, una red de comunicación entre diferentes contextos lingüísticos, geográficos, de todo. Entonces, ¿qué imaginan que pudiéramos hacer para apoyar a ustedes? Y es para todos, para el público y para todos. ¿Qué podemos hacer para apoyar a ustedes? Yo creo que una
buena posibilidad sería una especie de archivo digital al que se pueda tener acceso, donde haya clasificaciones y acceso a diferentes artículos que muchos de nosotros publicamos, incluso grabaciones de nuestras propias puestas en escena, si las tenemos, que se puedan subir, que se puedan, digamos, consultar por otros especialistas. En mi mismo caso, cuando salió un post en la Sociedad de Estudios Clásicos sobre la puesta en escena que yo había hecho, tuve muchos correos de profesores que estaban interesados también en hacer algo parecido, y entonces, bueno, yo me encargué de subir el vídeo a Google Drive y entonces compartirlo. Sería bueno, por ejemplo, simplemente decir, no, está en Hesperides. Hesperides es un lugar que consultamos todo el tiempo, que es una especie de archivo interactivo en el que estamos todo el tiempo, digamos, actualizándonos de qué hace la comunidad de Hesperides y qué está publicando. Creo que eso podría ayudar mucho. Muchísimas gracias. Me encanta la idea, sí, excelente. ¿Otra perspectiva, comentario? Bueno, el fomento de actividades de este tipo en la que nos ponéis en diálogo a distintas personas que estamos trabajando en el territorio y de hecho estáis, pues, de alguna manera funcionando de altavoz, me parece que también es interesante e importante para hacer de altavoz, porque todos estamos trabajando desde lugares distintos, muchas veces desde perspectivas parecidas o en cualquier caso todo es para fomentar el estudio y el fortalecimiento de las clásicas y muchas veces nos faltan espacios de este tipo. Muchísimas gracias, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Estoy escuchándoles. Porque, ¿ustedes creen que resultaría, por ejemplo, si nosotras les escribimos a todos los y las miembros de Hesperides, por ejemplo, pidiéndoles que ustedes propongan, en lugar de nosotras organizar, vamos a hacer una mesa redonda o tal cosa sobre este tema, que ustedes propongan temas que les interesan y que nosotros lo publiquemos para ver quiénes están interesados en participar? ¿Creen que resultaría? ¿Sería una buena idea? Sí, por lo menos yo sí, no sé. O sea, claro, por ejemplo, Gemma, tú dijiste es que es súper interesante el trabajo con resolución de conflictos. Tú podrías proponer algo así y ver si hay más gente que esté o trabajando, que esté interesado en ese tema, o Joandy, tú estás trabajando con escritura de textos y montajes. En fin, o sea, que ustedes también pudieran proponer, ¿no? Y podríamos nosotras hacer el trabajo organizador, es decir, que no queremos que si quieren proponer algo, es que no hay que organizar el Zoom ni nada, podemos hacer todo eso, pero si ustedes pueden tener la conversación y proponer las ideas, pero no es decir que si a ustedes les interesa la idea de hacer una mesa así, no hay que hacer el trabajo de organizarlo, eso podemos hacer nosotros, pero es una idea estupenda, sí. O sea, generar el espacio de comunicación y de participación mucho más activo, ¿no? Para que sea posible justamente que nos conozcamos, aunque sea, o sea, gracias a esta vía online, pues si estuviésemos en persona probablemente ahora podríamos ir a almorzar juntos, pero y seguir conversando, ¿no? Y habría mucha cosa que compartir, pero bueno, aprovechar esta oportunidad, yo creo. Y es para todos también, en nuestras redes sociales, nuestro YouTube, tenemos estos para compartir. Entonces, que mencionaste un seminario que organizas, podemos compartir la información por YouTube, por Twitter y Facebook y todo, nuestro sitio web. Joandy, si tienes una puesta en escena de algo que quieres compartir de noticia o un video después, podemos hacerlo también. Entonces, nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación son para difundir lo de nuestra comunidad, no es simplemente para nuestras jornadas, es para las noticias que tienen ustedes sobre docencia o lo que sea, investigaciones, colaboraciones. Estamos aquí para difundir su trabajo de cualquier tipo. Entonces, no duden en enviarnos una noticia, un cartel, lo que sea,
para compartir por nuestros correos electrónicos con nuestra comunidad, con redes sociales, o sea, estamos aquí, pueden siempre enviarnos lo que quieran. Entonces, ¿un comentario más? O pues me encantaría, he disfrutado mucho de esta discusión y me encantaría decir gracias a todos. Ha sido un placer para nosotros de la organización colaborar con ustedes para poner esta mesa junta, para crear un espacio para discusión. Sí, aquí está. Y también pongo en el chat nuestra dirección de correo electrónico hesperidesocialismano.org. Y como dije, he puesto, y lo hago de nuevo, okay. Aquí está todo nuestro de Twitter, de Facebook, del sitio web. Aquí tienen toda la información para seguir las noticias que tenemos, pero tendremos una jornada en septiembre. Tenemos una presentación de investigaciones el 18 de septiembre. Tenemos Patricia Zalamea y Andrea Lozano de la Universidad de los Andes. Van a presentar un trabajo de investigación. La hora va a ser a las 11 de Colombia. ¿Sí, Brenda? ¿Es correcto? Es el 29 de septiembre, Julia. 29, perdón. 29, ahí lo puse en el chat. ¿Sí? Ok, ya, sí, Es- tienes. Gracias. 12 Eastern Time. Ok, all right, gracias. Entonces, sí, esta es la próxima jornada y esta es una serie, entonces tendremos más presentaciones en el futuro. Si tienes una idea, si quieres proponer otra mesa, quieres presentar un trabajo de cualquier tipo, estamos aquí para ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Para todos, gracias por estar aquí hoy al público, también a los participantes, pero muchísimas gracias y espero ver a todos en un evento en el futuro, pero muchísimas gracias y adiós. Muchas gracias. De nada, gracias. Chao, gracias, que esté muy bien. Igual Agradeço a todos também, foram falas muito interessantes. Obrigado, muchas gracias. Deu para entender português, espanhol? Eu entendi perfeitamente todo Sim. mundo. Me que sinto bom. Eu também fluente entendi. No, já. más de lo que pensaba. Yo no creí que pudiera entender nada y entendí bastante. Do português. Sí. Entonces, sí, Das próximas vezes a gente pode também trabalhar com fala mais devagar, talvez, né? Se alguém tiver com dificuldade, sí. Porque às vezes a gente fala numa velocidade que para quem é falante do idioma é tranquilo, mas para quem ainda não está familiarizado, só de você falar um pouquinho mais devagar a pessoa vai entender, então não custa nada, né? Não sei Bueno, se ese é es o un caso. objetivo de Hespérides, lograr que conversemos entre Não, essa é uma das coisas brasileños mais y el resto de América divertidas. Latina. Das jornadas, das reuniões, né? Ver pessoas falando diferentes idiomas, todo mundo se entendendo. A Torre de Babel. Pues sí, era un experimento y creo que para el futuro si tenemos tales mesas redondas o conversaciones, cosas, coloquios, lo que sea, creo que este formato de conversación me parece que funcionará bien. Sim, eu acho muito bom. Pues, muchas gracias. Y una cosa que iba a decir es que Brenda mencionó, para el futuro hay maneras de compartir, divulgar su trabajo. Vamos a empezar un blog de Hesperides, nuestra verba, y va a tener todo tipo de contenido. Entonces, si tienen noticias, si quieren compartir algo en el formato de un blog, pero también nos encantaría invitar a ustedes a contribuir algo si quieren escribir una breve nota sobre cualquier asunto que han abordado aquí en la conversación. Sería fenomenal, nos encantaría incluirlo. Entonces, les voy a
les envío una invitación más formal con un poco más de información sobre una contribución de este tipo. No hay que ser en este momento, en el futuro si quieres hacerlo, pero todas estas perspectivas, técnicas, estrategias y reflexiones, si quieren compartir de formato escrito con nuestra comunidad en un blog, algo breve de 600 palabras, 1000 palabras. No hay que ser un trabajo de investigación formal, es algo más para el público en general, para compartir esta información. Y creo que es muy importante que toda nuestra comunidad tenga acceso a lo que ustedes han dicho aquí. Y entonces, gracias de nuevo. E, Júlia, só lembrando, né, se tem alguma investigação mais volumosa, a gente também pode divulgar nas redes sociais, se tiver um link, né, que seja possível enviar e postar. Então, assim, tem espaço para todos os tipos, né, de divulgação, né, qualquer coisa que se queira divulgar, que tenha relação com o que a associação, né, está investigando, as pessoas investigam, né, em comum. As redes sociais a gente tem utilizado com esse objetivo. Exacto. De acuerdo. Pues muchas gracias de nuevo por su tiempo y participación y perspectivas, reflexiones. Gracias y espero ver a todos pronto en otro evento, en otra colaboración. Y adiós. Muchas gracias. Chao. Tchau. Chao. Obrigado, tchau. Gracias, hasta luego.